económicos que se efectúen a solicitud de los propietarios o poseedores deberán pagarse los derechos correspondientes, tomando como base el valor que resulte al aplicar el valor señalado en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con la siguiente tarea. Primero, por el abono se pagará 2% aplicado sobre el valor del inmueble y, segundo, los actos podrán ser objeto de trámite administrativo a través de un aviso notarial. Serán los siguientes: inciso A, notificación de predios, actos de compra-venta, elección de casa, rectificación de medidas, régimen de propiedad en condominio, denuncia de elección de construcción, distribución de propiedad y los actos señalados en el artículo 206 del Código Financiero. Por cada acto de los anunciados anteriormente se cobrará 6.77 UMA con valor de creación de 1.000 hasta 9.990. Capítulo tercero, expedición de dictamen de protección civil a comercios, instancias educativas e industrias. Artículo 21. Para el otorgamiento y autorización del dictamen de protección civil expedido por el municipio, el cual será de observancia general y obligatoria para los comercios, instancias educativas, empresas e industrias de cualquier giro que se encuentren dentro del territorio del municipio, se cobrará como sigue. Primero, por la expedición de dictámenes de 1 a 100 UMA, considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento. Inciso A, comercio, antojitos mexicanos, recaudería, pizzería, tortería, tortillería, de comal, purificadora, etc., 1.25 UMA. Inciso B, comercio, fonda con venta de cerveza, cocina económica, tortillería, maquinaria, panadería, cafetería, rosticería, carnicería, pollería, saltería, pastelería, farmacias, funerarias, estancia infantil, mediana, laboratorio veterinario, etc., 5 UMA. Inciso C, comercio de gasolinería, gas, licuado de petróleo, LP, 100 UMA. Inciso D, escuela grande, 9 UMA. Inciso E, escuelas educativas, 20 UMA. Inciso F, empresas e industrias donde no se utilizan productos químicos, gas y gasolina, 50 UMA. Inciso G, empresas e industrias donde sí se utilizan productos químicos, gas y gasolina, 100 UMA. Inciso H, hoteles, 25 UMA. Inciso I, moteles, 25 UMA. Segundo, por la expedición de dictámenes previos a solicitud de la parte interesada, los cuales tendrán una vigencia de 30 días de 1 a 50 UMA. Tercero, por la expedición de dictámenes para realización de eventos culturales populares de 3.35 a 35 UMA. Y cuarto, por la autorización de los permisos por la quema de fuegos pirotécnicos de licencia 35 UMA. Capítulo cuarto, servicios y autorizaciones diversas. Artículo 22. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, atenderá lo dispuesto en los artículos 155 y 156 del Código Financiero. Artículo 23. Para la expedición de refrendo de licencias de funcionamiento de comercios y giros ajenos a la enajenación de bebidas alcohólicas se aplicará de acuerdo con las cuotas tarifas siguientes. Inciso A, alimentos. Concepto, expedición, refrendo. Fonda con venta de cerveza, 16.30 UMA, refrendo 12.67 UMA. Productos mexicanos, 8.19 UMA, refrendo 4.97 UMA. Cocina económica, 14.83 UMA, refrendo 10.39 UMA. Marisquería con venta de cerveza, 31.1 UMA, refrendo 18.75 UMA. Cafetería, 14.83 UMA, refrendo 10.39 UMA. Recaudería, 8.17 UMA, refrendo 4.97 UMA. Sería 8.17 UMA, refrendo 4.97 UMA. Tortillería, 8.17 UMA, 4.97 UMA. Panadería, 12.61 UMA, 7.06 UMA. Tortillería de comal, 8.17 UMA, 4.97 UMA. Tortillería de máquina, 12.61 UMA, 7.06 UMA. Purificadora, 8.17 UMA, 4.85 UMA. Rosticería, 12.61 UMA, 7.06 UMA. Carnicería, 11.29 UMA, 7.06 UMA. Pollería, 11.29 UMA, 7.06 UMA. Taquería, 14.83 UMA, 10.39 UMA. Pastelería, 12.61 UMA, 7.06 UMA. Inciso B, giros comerciales, concepto, expedición y refrendo. Tendrá sin venta de bebidas alcohólicas, 8.17 UMA, 4.85 UMA. Tendrá con venta de bebidas alcohólicas, 16.30 UMA, 11.44 UMA. Miscelánea sin venta de bebidas alcohólicas, 8.17 UMA, 5.95 UMA. Miscelánea con ventas de bebidas alcohólicas, 22.64 UMA, 20.59 UMA. Abarrotes, vinos y licores, 37.06 UMA, 36.32 UMA. Municipal con venta de bebidas alcohólicas, 92.72 UMA, 90.52 UMA. Abarrotes, vinos y licores, 37.06 UMA, 36.32 UMA. Dulcería, 12.61 UMA, 7.06 UMA. Billar sin venta de bebidas alcohólicas, 38.12 UMA, 31.46 UMA. Billar con venta de bebidas alcohólicas,
63.19 UMA, 58.37 UMA. Tienda de autoservicio, 400 UMA, 250 UMA. Gimnasio, 14.83 UMA, 10.38 UMA. Internet, 12.62 UMA, 7.07 UMA. Papelería, 12.62 UMA, 7.07 UMA. Estética, 8.18 UMA, 4.86 UMA. Zapatería, 8.18 UMA, 4.86 UMA. Farmacia, 2.62 UMA, 7.29 UMA. Funeraria, 14.83 UMA, 10.39 UMA. Vidriería, 12.62 UMA, 7.07 UMA. Productos de limpieza, 8.18 UMA, 6.23 UMA. Alimentos balanceados, 12.62 UMA, 7.07 UMA. Materiales para construcción chica, 24.09 UMA, 14.83 UMA. Materiales para construcción mediana, 26.23 UMA, 17.20 UMA. Materiales para construcción grande, 28.21 UMA, 20.04 UMA. Cerrajería, 11.51 UMA, 5.96 UMA. Ferretería mediana, 12.62 UMA, 7.29 UMA. Ferretería grande, 15.94 UMA, 10.84 UMA. Venta de aceites y lubricantes, 9.29 UMA, 5.07 UMA. Hojalatería, 15.94 UMA, 10.84 UMA. Talachería, 8.18 UMA, 4.83 UMA. Lavado de autos, 8.18 UMA, 6.21 UMA. Taller de torno, 11.59 UMA, 6.51 UMA. Taller mecánico, 13.73 UMA, 7.07 UMA. Lavado y engrasado, 8.18 UMA, 4.86 UMA. Herrería, 12.62 UMA, 6.96 UMA. Carpintería, 10.38 UMA, 6.30 UMA. Fábrica de hielo, 12.32 UMA, 7.07 UMA. Reparación de elevadores, 9.29 UMA, 5.07 UMA. Lavandería, 11.51 UMA, 6.51 UMA. Bazar, 9.29 UMA, 5.07 UMA. Vivero, 9.29 UMA, 5.07 UMA. Boutique, 12.62 UMA, 7.07 UMA. Hacienda de regalos y novedades, 10.29 UMA, 6.30 UMA. Reparadora de calzado, 9.29 UMA, 5.07 UMA. Hotel y motel, 80 UMA, 24.82 UMA. Gasolinería, 700 UMA, 400 UMA. Inciso C, centros educativos, concepto, expedición, refrendo, estancia infantil mediana, 18.16 UMA, 10.39 UMA. Estancia infantil grande, 27.03 UMA, 15.94 UMA. Escuela con una modalidad de enseñanza, 125.19 UMA, 66.40 UMA. Escuela con diversas modalidades, 490.06 UMA, 253.82 UMA. Universidades, 490.06 UMA, 253.82 UMA. Inciso D, servicios profesionales, concepto, expedición, refrendo, consultorio médico, 12.62 UMA, 7.06 UMA. Despacho de abogados, 30.91 UMA, 18.71 UMA. Despacho de contadores, 30.91 UMA, 18.71 UMA. Laboratorio, 12.62 UMA, 7.07 UMA. Veterinario, 11.49 UMA, 6.84 UMA. Inciso E, industria, concepto, expedición y refrendo. Empresas, 143.06 UMA, 80.44 UMA. Empresas recicladoras, 246.36 UMA, 160.44 UMA. Para los comercios y o pequeñas empresas cuyos giros no estén contemplados en los dos cuadros anteriores, se cobrará lo correspondiente a 3.31 UMA por expedición de licencia por apertura y para refrendo lo correspondiente al 30% del costo inicial. Inciso A. Los negocios y o pequeñas empresas que fueron abiertos y que demuestren que estos cuentan con un capital o inversión menor a 3,000 pesos pagarán únicamente 3.8 UMA por concepto de permiso por ejercer el comercio. Inciso B. Todo negocio y o pequeña empresa que cuente con una superficie mayor a 200 metros cuadrados tendrán que pagar esta expedición o refrendo de licencia como lo indica el artículo anterior de esta ley de ingresos y el artículo 155, fracción segunda del Código Financiero. Capítulo 5, expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios publicitarios. Artículo 24, el ayuntamiento expedirá licencias y refrendo para colocación de anuncios publicitarios, mismas que deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen o ordenen la instalación en bienes de dominio público o privado de anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común que anuncien o promuevan la venta de bienes y servicios de acuerdo a la siguiente tarea. Primero, anuncios adosados por metro cuadrado o fracción. Inciso A, expedición de licencia, 2.13 UMA. Inciso B, refrendo de licencia, 1.59 UMA. Segundo, anuncios pintados en murales por metro cuadrado o fracción. Inciso A, expedición de licencia, 12.13 UMA. Inciso B, refrendo de licencia, 1.06 UMA. En caso de contribuyentes eventualmente que realicen las actividades a que se refieren las fracciones anteriores, deberán pagar 0.24 UMA por día. Tercero, estructurales,
por metro cuadrado de fracción. Inciso A, revisión de licencia 3.39 UMA. Inciso B, revisión de licencia 3.19 de UMA. Cuarto, luminosos por metro cuadrado de fracción. Inciso A, revisión de licencia 12.30 UMA. Requerimiento de licencia 6.40 UMA. Artículo 25. No se gozarán de estos derechos por los recursos adosados, pintados y murales que tengan como única finalidad la identificación del establecimiento comercial, industrial o de servicio cuando los establecimientos tengan fines educativos o culturales o cuando de manera accesoria se preste servicio de alumbrado público o nomenclatura. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso aquel que sea alumbrado por toda fuente de luz distinta a la natural, en interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de licencias antes señaladas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho misma que tendrá vigencia de un ejercicio fiscal y dentro de los 5 días siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. El reflejo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses de cada año. Capítulo 6. Servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obras públicas y desarrollo urbano. Artículo 26. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obras públicas y desarrollo urbano se pagarán de la siguiente manera. Primero, por el alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle, inciso A, de unos 75 metros y 1.5 UMA. Inciso B, de 75.01 a 100 metros, 2.30 UMA. Inciso C, por cada metro fracción excedente del límite, 0.90 UMA. Segundo, por el otorgamiento de licencia para la construcción de monumentos y gavetas en el cementerio municipal, inciso A, monumentos y capillas por lote, 2.10 por 1.20 metros, 3.66 UMA. Inciso B, gavetas por cada una, 1.15 UMA. Tercero, por el otorgamiento de la licencia de construcción o de remodelación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así como las memorias de cálculo descriptivas y demás documentación relativa, se pagarán, inciso A, de bodegas y naves industriales por metro cuadrado de construcción, 0.339 UMA. Inciso B, de locales comerciales y edificios de productos por metro cuadrado de construcción, 0.211 UMA. Inciso C, cualquier otro tipo de almacén o bodega por metro cuadrado de construcción, 0.330 UMA. Inciso D, salón social para eventos y fiestas por metro cuadrado de construcción, 0.252 UMA. Inciso E, estacionamiento público, 1, cubierto por metro cuadrado de construcción, 0.113 UMA. 2, descubierto por metro cuadrado de construcción, 0.075 UMA. 4, de casas de habitación por metro cuadrado de construcción se aplicará la siguiente tarifa. Inciso A, interés social, 0.452 UMA. Inciso B, hipomedio, 0.190 UMA. Inciso C, residencial, 0.226 UMA. Inciso D, de lujo, 0.309 UMA. Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará en un 21% por cada nivel de construcción. Quinto, por el otorgamiento de licencias para construcción de obras de urbanización y fraccionamiento, suponiendo la revisión de planos referentes a drenaje, agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado, guarniciones y banquetas, se pagará sobre el importe del costo total de 13.13 UMA. Sexto, por el otorgamiento de licencias para la construcción de barda, inciso A, hasta 3 metros de altura por metro lineal o fracción, 0.16 UMA. Inciso B, de más de 3 metros de altura por metro lineal o fracción, 0.31 UMA. Séptimo, por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo descriptivas y demás documentación relativa que modifiquen los planos originales, se pagará un 5% más de las cuotas fijadas en la fracción tercera de este artículo. Octavo, por el otorgamiento de licencias de construcción, reconstrucción, ampliación y remodelación de inmuebles especiales, tales como panteones privados, plazas comerciales, radios, hospitales, en general, los no comprendidos en las fracciones anteriores por metro cuadrado, el 0.44 UMA. Noveno, por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente de cimentación y elementos estructurales rígidos con permanencia no mayor a 6 meses por metro cuadrado, el 0.04 UMA. Décimo, por el otorgamiento de permisos para demolición que no exceda de 30 días, se pagará por metro cuadrado el 0.05 UMA. Décimo primero, por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente. Inciso A, industrial, 0.40 UMA por metro cuadrado. Inciso B, comercial, 0.20 UMA por metro cuadrado. Inciso C, habitacional, 0.80 por metro cuadrado. Décimo segundo, por el otorgamiento de licencias para construcción de obras que a continuación se menciona, se pagará conforme a la tarifa siguiente. Inciso A, agroindustrial, 0.10 UMA por metro cuadrado. Inciso B, vial, 0.10 UMA por metro cuadrado. Inciso C, telecomunicaciones, 0.10 UMA por metro lineal. Inciso D, hidráulica, 0.10 UMA por metro lineal. Inciso E, de río, 0.09 UMA por metro lineal. Inciso F, sanitaria, 0.08 UMA por metro lineal.
13º, por el otorgamiento de permisos para el régimen en condominio se deberá pagar el 0.10 UMA por metro cuadrado de construcción. 14º, por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la construcción de andamios, tapiales, materiales de construcción, escombro u otros objetos no especificados, inciso A, banqueta, 2.15 UMA por día, inciso B, arroyo, 3.13 UMA por día. Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, en caso contrario será acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 41 de esta misma ley. 15º, por el permiso de banquetas, guarniciones, rampas y pavimento en vía pública se pagará el 0.10 UMA por metro cuadrado. 16º, para la expedición de constancia de determinación de obra, factibilidad, prefactibilidad, seguridad o estabilidad por cada concepto se pagará 15.67 UMA. Así como casa, habitación o departamento, en el caso de un fraccionamiento se pagará 15.67 UMA. 17º, por la expedición de dictámenes de uso de suelo se pagará de acuerdo con los conceptos siguientes. Inciso A, por el uso específico de inmuebles construidos para efectos de trámite de licencias de funcionamiento municipal, sea comercial, industrial, de servicios o cuando implique un cambio de domicilio se pagará 5.528 UMA por metro cuadrado. Inciso B, de uso habitacional, 0.13 UMA por metro cuadrado de construcción más 0.05 UMA por metro cuadrado del terreno para servicios. Inciso C, de uso comercial, 0.23 UMA por metro cuadrado de construcción más 0.26 UMA por metro cuadrado del terreno para servicios. Inciso D, para uso industrial, 1 UMA por metro cuadrado de construcción más 1 UMA por metro cuadrado de terreno para servicios. 18º, por la autorización de notificaciones, divisiones y fusiones de terreno se pagarán los siguientes derechos. Inciso A, cuando se solicite por personas físicas o morales para destinar los inmuebles en fraccionamientos con fines comerciales y o lucrativos, se aplicará 1, de 0.01 metros cuadrados hasta 250 metros cuadrados, 8.36 UMA. 2, de 250.01 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados, 10.50 UMA. De 500.01 metros cuadrados hasta 1000 metros cuadrados, 18.5 UMA. 4, de 1000.01 metros cuadrados hasta 2000 metros cuadrados, 36 UMA. 5, de 2000.01 metros cuadrados hasta 3000 metros cuadrados, 54.5 UMA. 6, de 3000.01 metros cuadrados hasta 4000 metros cuadrados, 72.5 UMA. 7, de 4000.01 metros cuadrados hasta 5000 metros cuadrados, 90.5 UMA. 8, de 5000.01 metros cuadrados hasta 6000 metros cuadrados, 108.5 UMA. 9, de 6000.01 metros cuadrados hasta 7000 metros cuadrados, 126.5 UMA. 10, de 7000.01 metros cuadrados hasta 8000 metros cuadrados, 114.5 UMA. 11, de 8000.01 metros cuadrados hasta 9000 metros cuadrados, 162.5 UMA. 12, de 9000.01 metros cuadrados hasta 10.000 metros cuadrados, 185 UMA. 13, de 10.000.01 metros cuadrados en adelante, 225 UMA por hectárea o fracción que exceda. Inciso B, cuando se solicite por personas físicas sin fines de lucro y o se refiera a la transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará 1, de 0.01 metros cuadrados hasta 250 metros cuadrados, 7.32 UMA. 2, de 250.01 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados, 10.45 UMA. De 500.01 hasta 1000 metros cuadrados, 15.68 UMA. 4, de 1000.01 hasta 2000 metros cuadrados, 18.81 UMA. 5, de 2000.01 hasta 3000 metros cuadrados, 21.95 UMA. Sexto, de 3000.01 metros cuadrados hasta 4000 metros cuadrados, 24.03 UMA. Séptimo, de 4000.01 metros cuadrados hasta 5000 metros cuadrados, 23.3 UMA. Octavo, de 5000.01 hasta 1000 metros cuadrados, 29.26 UMA. Noveno, de 6000.01 metros cuadrados hasta 7000 metros cuadrados, 22.40 UMA. Décimo, de 7000.01 metros cuadrados hasta 8000 metros cuadrados, 25.53 UMA. Décimo primero, de 8000.01 metros cuadrados hasta 9000 metros cuadrados, 38.76 UMA. Décimo segundo, de 9000.01 hasta 10.000 metros cuadrados, 41.80 UMA. Décimo tercero, de 10.001 en adelante, 52.25 UMA por hectárea o fracción que exceda. Décimo noveno, por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se refieren las fracciones anteriores, se cobrará el 50% de las tarifas vigentes aplicables de esta ley hasta 45 días después de la fecha de vencimiento. Después de este periodo, se pagará la tarifa normal. 20, por la realización de deslindes de terrenos, inciso A,
De punto 01 hasta 250 metros cuadrados, 6.27 UMA. Inciso B, de 250.01 hasta 500 metros cuadrados, 7.32 UMA. Inciso C, de 500.01 hasta 1000 metros cuadrados, 11.50 UMA. Inciso D, de 1000.01 hasta 10.000 metros cuadrados, 25.08 UMA. Inciso E, de 10.000.01 metros cuadrados en adelante, 31.35 UMA. 21º, por constancias de servicio público se cobrará por 5.23 UMA y 22º, por proceso de conexión de drenaje se cobrará 9.40 UMA. Artículo 27. Por la regularización de los trámites completos en las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, 19ª, 12ª, 13ª del artículo anterior, que se realicen sin licencia, permiso o dictamen requeridos, cobrará de 2 a 5.95 UMA del importe correspondiente a la licencia, permiso o dictamen necesario conforme a las tarifas vigentes. Dicho pago deberá efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o demoliciones que puedan resultar por construcciones defectuosas o de un falso alineamiento. Artículo 28. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses y la prórroga de licencias de construcción hasta por 45 días y cobrará un 30% de lo pagado al obtener las mismas, siempre y cuando no se refiere ninguna variación en los planos originales. En los casos de reanudación de obra, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. Artículo 29. La suspensión del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 2.09 UMA. Tratándose de fraccionamientos superiores destinados a industria o comercio, 3.13 UMA. Capítulo 7. Expedición de certificados y constancias en general. Artículo 30. Por expedición de certificaciones, constancias o por la reposición de documentos se costará derechos equivalentes a la siguiente. Primero, por búsqueda y copia simple de documentos, 1.41 UMA. Segundo, por la expedición de certificaciones oficiales, 1.41 UMA. Tercero, por la expedición de constancias de posición, 2.22 UMA. Cuarto, por la expedición de las siguientes constancias, 2.22 UMA. Inciso A, constancia de erradicación. Inciso B, constancia de dependencia económica. Inciso C, constancia de ingresos. Quinto, por expedición de otras constancias, 1.41 UMA. Y sexto, por el cambio de formato de licencia de funcionamiento, 50% del refrendo anual. Capítulo 8. Servicios de recolección y transporte y disposición final de desechos sólidos. Artículo 31. Los servicios especiales de recolección y transporte de desechos sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y residuos, se cobrarán por viajes de 7 metros cúbicos de acuerdo con la siguiente tarifa. Inciso A, industria, 10.45 UMA. Inciso B, comercio, 5.23 UMA. Inciso C, retiro de escombro de obra, 10.45 UMA. Inciso D, otros diversos, 6.79 UMA. Inciso E, terrenos baldíos, 4.39 UMA. Capítulo 9. Suministros de agua potable y mantenimiento de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado. Artículo 32. Los derechos de suministro de agua potable y mantenimiento de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado serán recordados a través de políticas por suministro de agua potable y alcantarillado del municipio de conformidad con las cuotas y tarifas siguientes. Los usuarios del servicio de agua potable que paguen su cuota anual dentro del plazo establecido en el primer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 10% de su pago de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Primero, conexión y mantenimiento de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, cobro de derechos por inciso A, conexión a la red de alcantarillado y agua potable, 4.64 UMA. Inciso B, reparación a la red, 4.64 UMA. Inciso C, instalación de descarga de aguas residuales industriales o comerciales, 15.67 UMA. Inciso D, reparación de tomas domiciliarias, 4.64 UMA. Reparación de tomas comerciales, 5.30 UMA. Inciso F, reparación de tomas industriales, 5.30 UMA. Inciso G, sondeo de la red cuando se encuentre tapado, 7.84 UMA. Inciso H, cancelación o suspensión de tomas, 2.42 UMA. Inciso I, cambio de tubería, 6.87 UMA. Inciso J, permiso de conexión al drenaje, 9.87 UMA. Inciso K, por instalación de medidor, reparación o reposición, 5.81 UMA. Inciso L, defensor de alcantarillado general o particular, 5.81 UMA. Inciso M, expedición de permisos de factibilidad, 5.81 UMA. Inciso N, expedición de permisos de factibilidad para fraccionamientos y conjuntos habitacionales por vivienda, 5.81 UMA. Inciso O, derechos de dotación de nuevos fraccionamientos y conjuntos habitacionales por vivienda, 9.87 UMA. Segundo, cobro de tarifas por contrato. Inciso A, contrato para vivienda popular, 6.77 UMA. Inciso B, contrato para vivienda de fraccionamiento de interés social, 6.77 UMA. Inciso C, contrato comercial a abarrotes, vinaterías, bloqueras, molinos, etc., 6.88 UMA. Inciso D, escuelas particulares, 26.49 UMA. Inciso E, contrato industrial, 29.47 UMA.
Tercero, cobro de tarifa por servicio. Inciso A, cuota por servicio de agua potable uso doméstico 0.50 UMA. Inciso B, cuota por servicio de agua potable uso interés social y o fraccionamiento 0.50 UMA. Inciso C, cuota por servicio de agua potable uso comercial A 0.79 UMA. Inciso D, cuota por servicio de agua potable uso comercial B 0.79 UMA. Inciso E, cuota por servicio de agua potable uso industrial 19.87 UMA. Inciso F, cuota por servicio de agua potable lavado de auto 3.97 UMA. Inciso G, cuota de servicio de agua potable purificadora de agua 9.94 UMA. Inciso H, cuota por servicio de agua potable lavandería 3.97 UMA. Inciso I, consumo y servicio de servicio de organismos públicos 46.36 UMA. Inciso J, negocios por menores con consumo de agua como fuente 0.79 UMA. En caso de nuevas conexiones, ya sea de descarga de drenaje o conexiones a la red de agua potable que implique el rompimiento de la carpeta asfáltica, adoquinamiento concreto o cualquiera que sea el recubrimiento de la vía pública, el usuario se responsabilizará de la recuperación de la misma. De no hacerlo, se hará acreedor a una multa estipulada en el artículo 46, fracción novena de esta ley. Capítulo 10, aprovechamiento de los bienes de dominio público. Artículo 33, por la exposición de extracción o aprovechamiento de los recursos minerales en cantera, tales como arena y piedra, no reservados a la Federación y que estén ubicadas dentro del territorio que comprende el municipio, se causarán los derechos conforme a la siguiente tarifa. Inciso A, arena 6.62 UMA por metro cúbico. Inciso B, piedra 6.62 UMA por metro cúbico. El pago deberá recuperarse a la tesorería municipal previa a la extracción del producto pétreo de la mina o cantera. Capítulo 11, servicios de panteones. Artículo 34, los derechos por conservación del espacio y mantenimiento de panteones municipales debiendo ser refrendar anualmente 1.66 UMA de los derechos de perpetuidad conforme a la siguiente tarifa. Pido me apoye con la lectura, por favor, Presidenta. Diputada Patricia Jaramillo García, por favor. Inciso A. Por servicios de mantenimiento de los cementerios deberán pagar dentro del primer bimestre una UMA anual por cada lote que posea. Las comunidades del municipio que presten los servicios de panteones señalados en el artículo podrán cobrar este derecho de conformidad con los usos y costumbres de cada comunidad. Capítulo 12, servicios de alumbrado público. Artículo 35. El derecho por servicio de alumbrado público que se causará y pagará aplicado al consumo de energía eléctrica de cada usuario, los porcentajes que a continuación se señalan. Tarifa, por ciento. Doméstico 6.5, comercio 6.5, baja tensión 6.5, servicio general de alta tensión 2.0, servicios especiales, voltaje de más de 60 kilowatts 2.0. Con la obligación del ayuntamiento de que si ha convenido con la Comisión Federal de Electricidad de prestar el servicio de recaudación, deberá informar al Congreso del Estado a través del órgano de fiscalización superior. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para habitantes del municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario o poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el municipio otorga a la comunidad de calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será la que resulte de dividir el costo originado al municipio por la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga se cobrará individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos urbanos que no estén registrados de la Comisión Federal de Electricidad pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior mediante el recibo que para efecto expida la tesorería municipal. El ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que éste aplique los montos mínimos por contribuir. Con el monto recaudado al mes, esta se cobrará el costo de energía consumida y excedente será devuelto al municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público.
Capítulo 13. Arrendamiento de bienes e inmuebles propiedad del municipio. Artículo 36. Por el arrendamiento de bienes e inmuebles municipales propios o de dominio público, estos causarán derechos conforme a la siguiente tarifa. Inciso A. Personas físicas y o morales 238.44.1. En los demás casos de que se trate, se regularán por lo que se estipule el contrato respectivo y serán fijados en cada caso por el ayuntamiento, con base en la superficie ocupada, lugar de su ubicación y su estado de conservación. Por el arrendamiento de maquinaria pesada y camiones propiedad del municipio, se cobrará el 60% de lo que resulte de multiplicar los valores de la tabla siguiente. Inciso A. Retroexcavadora 3.97 UMA por hora y 10 UMA por 8 horas jornada diaria. Inciso B. Camión 3.97 UMA por hora y 10 UMA por 8 horas de jornada diaria. Inciso C. Pipa 5 UMA por viaje. En los casos en que el ciudadano solicite y o requiera la renta de dichas maquinarias por un tiempo mayor o menor a lo descrito en la tabla anterior, se sacará el equivalente a los días que se haya rentado la maquinaria y o camión. Título 6. Productos. Capítulo 1. Conceptos. Artículo 37. Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Artículo 38. Los ingresos por conceptos de enajenación de lotes de cementerios propiedad del municipio se causarán y recaudarán de acuerdo con la importancia de cada población y las demás circunstancias especiales que ocurren en cada caso. Artículo 39. Los ingresos por conceptos de arrendamiento o la explotación de bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero se regularán de acuerdo a los siguientes. Primero, tratándose del mercado o lugares destinados para tianguis. Inciso A. Las cuotas por el uso de inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante acuerdos administrativos que se expidan con base en el estudio que el ayuntamiento realiza, según la importancia de la población de que se trate y de su actividad comercial, así como las demás circunstancias especiales que ocurren en lo particular. Dichos acuerdos deberán publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado, informando de ello al órgano de fiscalización superior. Segundo, la explotación de otros bienes que sean propiedad municipal deberán hacerse en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial, así como su adecuada operación y mantenimiento. Artículo 40. Los ingresos provenientes de intereses por la inversión de capitales con fondo del erario municipal se percibirán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada caso, en los términos que señalan los artículos 221 y 222 del Código Financiero. Cuando el monto de dichas inversiones excede el 10% del total de sus ingresos pronosticados por el presente ejercicio fiscal, se requiere la autorización expresa del Congreso del Estado. Artículo 41. Los productos provenientes del establecimiento o empresas administradas por el ayuntamiento, así como las concesiones que otorgue, se sujetarán en establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que deberán ser sancionados por el Congreso del Estado. Título 7. Aprovechamientos. Capítulo 1. Concepto. Artículo 42. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Capítulo 2. Recargos. Artículo 43. Los adeudos por la falta de pagos oportunos de los impuestos y derechos causarán un recargo por la demora de cada mes o fracción de acuerdo a lo estipulado por el Código Financiero y Código Fiscal de la Federación. El importe de los recargos no excederá de los causados durante 5 años. Artículo 44. Cuando se conceda prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos de acuerdo a lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación. Artículo 45. El factor de actualización mensual a lo que se refiere el Código Financiero será el dispuesto en el Código Fiscal de la Federación por cada mes que transcurra sin hacerse el pago de contribuciones. Capítulo 3. Multas. Artículo 46. Por las multas por las infracciones que se refiere al artículo 223 de la fracción segunda del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de conformidad con las siguientes especificaciones. Primero, por no
empadronarse o refrendar el empoderamiento de la tesorería municipal dentro de los términos establecidos de esta ley 4.83 Segundo, por omitir avisos o manifestaciones que previenen en el Código Financiero en sus diversas disposiciones y presentarlos fuera de los plazos establecidos 4.83 Tercero, por no prestar avisos de declaraciones, solicitudes, informes, copias, documentos y o libros o prestarlos alterados, falsificados, incompletos o con errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal 4.83 Cuarto, por no presentar en su oportunidad declaraciones conducentes al párrafo de los impuestos y por esa omisión no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos 4.83 Quinto, por no conservar los documentos y libros durante el término de 5 años 4.83 Sexto, resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades o no mostrar los sistemas contables, documentación, registros o impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas, vehículos o cualquier otra dependencia o en general negar los elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal del visitado en relación con el objeto de la visita, con la acusación de los impuestos y derechos a su cargo 29.021. Séptimo, por eludir inspección de carnes y productos de matanza que proceden de otros municipios 14.51. Octavo, por fijar o colgar propaganda y anuncios publicitarios sin contar el permiso correspondiente 29.021. Noveno, por omitir la autorización de las autoridades correspondientes en lo que se refiere a la construcción de topes y o rompimiento de pavimento, adoquinamiento, carpetas asfálticas, etc. en vías públicas se multará como sigue. Inciso A, adoquinamiento 6.41 por metro cuadrado. Inciso B, carpeta asfáltica 5.81 por metro cuadrado. Inciso C, concreto 3.86 por metro cuadrado. Décimo, por obstruir la vía pública sin contar con el permiso correspondiente a exceder el tiempo de obstrucción autorizado 9.67 por día excedido. Décimo primero, por mantener abierto al público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados 14.51 por día excedido. Y décimo segundo, por incumplimientos de lo establecido por el artículo 19 de la presente ley, se pagará por concepto de infracción de acuerdo a las siguientes tarifas. Inciso A, anuncios adosados por metro cuadrado o fracción. 1. Por falta de solicitudes de expedición de licencia 1.94.1. 2. Por el no refrendo de licencia 1.45.1. Inciso B, anuncios pintados y murales por metro cuadrado o fracción. 1. Por falta de expedición de licencias 1.94.1. 2. Por el no refrendo de licencias 0.97.1. Inciso C, estructurales por metro cuadrado o fracción. 1. Por falta de solicitud de expedio de licencia 5.81.1. 2. Por el no refrendo de licencia 2.90.1. Inciso D, luminosos por metro cuadrado o fracción. 1. Por falta de solicitud de expedio de licencias 11.621.1. 2. Por el no refrendo de licencia 5.81.1. En caso de contribuyentes eventualmente que realicen las actividades a que se refiere la fracción anterior, deberá pagar 0.24 por día. El incumplimiento en lo dispuesto por esta ley en materia de obra pública y desarrollo urbano se sancionará con multa de 14.51. Artículo 47. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo con lo establecido en el Código Financiero. Artículo 48. La cita que los artículos anteriores hacen de algunas infracciones es meramente enunciativa, pero no limitativa, por lo cual los ingresos que el municipio obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito, el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente, así como en todas y cada una de las disposiciones reglamentarias del municipio, se pagarán de conformidad con los montos que se establezcan, los ordenamientos jurídicos que lo contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales para los efectos del Código Financiero. Artículo 49. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el director de notarías y el registro público del Estado de Tlaxcala, los notarios y en general
Los funcionarios empleados del municipio encargados de los servicios públicos, en contradicción con los ordenamientos fiscales y municipales, se harán de conocimiento del órgano de fiscalización superior para que sean sancionados de acuerdo con el Código Financiero y la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos para el Estado de Tlaxcala. Artículo 50. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtengan la hacienda del municipio por concepto de herencia, legados, donaciones y subsidios serán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia. Artículo 51. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del ayuntamiento se determinarán y cobrarán por conceptos de indemnización con base a las leyes de la materia. Título 8. Ingresos por venta de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos. Capítulo 1. Artículo 52. Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Título 9. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración física y fondos distintos de aportaciones. Capítulo único. Artículo 53. Son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Título 10. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. Capítulo único. Artículo 54. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta a los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Título 11. Ingresos derivados de financiamientos. Capítulo único. Artículo 55. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos a corto o largo plazo, aprobados en términos de legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son por emisiones de instrumentos de mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de enero del 2019 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Los montos previstos en la presente ley son estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el municipio de Santa Cruz y Letla durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley sean superiores a los señalados, se faculta a dicho ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas presupuestales o de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales en beneficio de sus ciudadanos. Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará en forma supletoria en lo conducente a las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, bandos y disposiciones de observancia general aplicables en la materia, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencan, a los 27 días del mes de noviembre del año 2018. La Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es cuanto. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Laura Yamilí Flores Lozano. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la diputada Laura Yamilí Flores Lozano, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Resultado
de la votación, 18 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra. 3 diputados en pro y 3 en contra, que desee referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a las y los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal, y para ello se les pide se pongan de pie al emitir y manifestar en voz alta su apellido y nombre y decir la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Garrido Cruz José Luis, sí. Viván José Ramiro, sí. Montiel Cerrón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. León Cruz Maribel, sí. Montiel Candaneda Sonia, sí. Brito Vázquez Michel, sí. Castro Víctor, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Mataluz, sí. Casas Isabel, sí. Flores Lozano Laura, sí. Jaramillo García Patricia, sí. Vera Díaz Luz, sí. Hernández Pérez Leticia, sí. Resultados de la votación, 18 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo general se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra, que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a las y los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal, y para ello se les pide ponerse de pie al emitir y manifestar en voz alta su apellido y nombre y decir la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Piedra de Miguel, sí. Méndez Salgado José María, sí. Garrido Cruz José Luis, sí. Viván José Ramiro, sí. Montiel Cerrón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. León Cruz Maribel, sí. Montiel Candaneda Sonia, sí. Brito Vázquez Michel, sí. Castro Víctor, sí. López Avendaño Marmito, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Mataluz, sí. Casas Isabel, sí. Flores Lozano Laura, sí. Jaramillo García Patricia, sí. Vera Díaz Luz, sí. Hernández Pérez Leticia, sí. Resultados de la votación, 19 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos.
En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se ha declarado aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia, se ordena a la Secretaría elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 27 de noviembre de 2018. Oficio que dirige Cecilio Pérez Lamizzi, secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz Quiletla, a los regidores del Ayuntamiento, a través del cual les da contestación a su solicitud de copias certificadas. Oficio que dirige el senador Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual hace del conocimiento de esta soberanía que se eligió al C. Miguel Nava Xochitl como magistrado del órgano jurisdiccional local en materia electoral de Tlaxcala. Escrito que dirigen miembros de los colegios de odontólogos en el estado de Tlaxcala, así como odontólogos independientes, a través del cual solicitan emitir un punto de acuerdo para fijar la fecha de celebración del Día del Odontólogo. Escrito que dirige Alberto Bravo Carrera, a través del cual solicitan se le informe si ya se dio cuenta al Pleno de esta soberanía con la interposición del juicio político SSPJP 003/2018. Asimismo, solicita el nombre de los diputados integrantes de la Comisión Especial que se haya nombrado, encargados de investigar y, en su caso, de presentar los medios de prueba que acrediten plena responsabilidad política de los servidores públicos enjuiciados. Oficio que dirige Mauricio Corona Espinosa, secretario general del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia de los acuerdos por el que se constituye la Comisión de Gobierno de la Declaratoria de Constitución de Grupos y Representaciones Parlamentarias y de la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura. Oficio que dirigen los diputados, presidente y secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, a través del cual informa que se aprobó el acuerdo por el que la Mesa Directiva fungirá durante el año legislativo comprendido del día 5 de noviembre de 2018 al 4 de noviembre de 2019. Oficio que dirigen los diputados, presidente y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan de la elección del presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva para el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Circular que dirige el licenciado Gabriel Isaac Ruiz Pérez, director de la Dirección de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa que se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para extender el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. ¿Es cuánto, señora Presidenta? De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda. Del oficio que dirige el secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz Quiletla, turpise a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio que dirige el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se ordena al secretario parlamentario que use de recibitud y de enterada esta soberanía. Del escrito que dirigen miembros de los colegios de odontólogos del Estado de Tlaxcala y odontólogos independientes, túrnese a la Comisión de Salud para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige Alberto Bravo Carrera, túrnese a la Comisión Instructora del Juicio Político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios para su atención. De los oficios que dirigen los congresos locales de Nayarit, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco, se ordena al secretario parlamentario acuse de recibido y de enterada esta soberanía. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a las y los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Marquito López Avendaño. Con el permiso de la mesa directiva, a los diputados, al pueblo de Tlaxcala, pero sobre todo a los alcaldes de nuestro estado. Decía Manuel Gómez Morín que el municipio es apenas un grado más allá de la familia en la preciosa lista de las comunidades intermedias. Es el punto en el que se opera la inserción trascendental entre la vida privada y pública.
Es todavía el hogar, pero es ya la patria. Su autoridad no es todavía poder, pero tampoco es ya solemne una disciplina paterna. Su naturaleza está formada por el apretado tejido de las más directas vinculaciones humanas, de los recursos, el estilo de vida impuestos por el constante vivir en un mismo lugar, por la parroquia y las escuelas comunes, por el mercado, por las penas y alegrías conjuntas, por el cementerio común. En el PAN tenemos muy presente el papel que debe ejercer el municipio en la vida pública del país. Contra los posibles abusos necesitamos una vigilancia constante, una responsabilidad concreta y eficazmente sancionada, porque el municipio es la primera organización jurídica de la sociedad civil. Crea el tipo inicial de la autoridad, la gestión del bien común más cercano al hombre mismo, a su familia, a su casa, a sus hijos. El municipio ha sido y será el punto de partida para cambiar la política de México. Es al interior de los estados de la República, en los territorios municipales, donde la democracia electoral se palpó en la primera instancia en 1947, en el municipio michoacano de Quiroga, en manos de Manuel Torres, orgullosamente panista, donde se dio una de las primeras, si no es que la primera alternancia política municipal. Y no es solo la alternancia política, sino los grandes avances que recién pasado un siglo se han conseguido en este ámbito, desde las conseguidas en 1983 en la reforma al 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se definió de manera puntual las funciones administrativas de los municipios y les otorgó, entre otras cosas, personalidad jurídica y patrimonio, así como medios de recaudación y ámbitos de decisión propios, lo cual hasta entonces era facultad de los poderes estatales. El logro de la reforma en la década de los 80 generó una evolución política que permitió la representación proporcional y la pluralidad en los cabildos, misma que persiste y se ha fortalecido en la actualidad con la inclusión de regidores, situación que estuvo limitada por muchos años a municipios con más de 100,000 habitantes. En este crecimiento y fortalecimiento municipal, donde la Federación y los estados han puesto y depositado una incontable cantidad de recursos, es verdad que en estas décadas las atribuciones de los municipios se han ido perfeccionando desde la legislación federal y local, a tal grado de otorgarles la facultad reglamentaria, así como el deber de brindar a los pobladores servicios públicos, formular planes de desarrollo urbano, suscribir convenios de coordinación con otros municipios y con los gobiernos estatales, y dotándoles de obligaciones fiscales y de comprobación. En este tema ha habido un desarrollo paralelo del poder legislativo en los municipios, puesto que este poder público es el encargado de fiscalizar a todos los entes, incluidos los ayuntamientos del Estado, siendo el órgano superior de fiscalización el órgano técnico que tiene la función de regular la revisión de la cuenta pública que rinden los entes fiscalizables y su fiscalización superior. En este tenor, durante mucho tiempo la recepción y revisión de cuentas públicas fue de manera mensual, hasta el 13 de mayo de 2016, fecha en que se expidió el decreto que reformó este precepto, modificando la temporalidad de mensual a trimestral. Este acierto legislativo permitió que la suficiencia presupuestal de los municipios se eficientara en razón de pagos a proveedores, de recepción de administraciones y por ende de comprobación de los recursos públicos. Si bien, aunque puede perfeccionarse el mecanismo de recepción, revisión y fiscalización de cuentas públicas de los entes fiscalizables, el implementar una reforma agresiva es el camino contrario al perfeccionamiento. Más grave aún es que esta reforma haya sido hecha al vapor, presentada por la diputada presidenta de la Comisión de Finanzas y de manera inmediata analizada, dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Políticos. Es evidente que los autores de este intento de reforma, al fiel estilo de los grupos parlamentarios de Morena y asociados, nunca auscultaron la opinión del ente fiscalizador como de los entes fiscalizables, ni visualizaron el impacto social de dicha reforma. Ahora ha quedado manifiesto mediante la intervención de 35 ayuntamientos que remitieron en tiempo y forma sus actas de cabildo, el rechazo a la reforma constitucional planteada, que vale la pena decirlo, fue producto de la mera ocurrencia y de la falta de una técnica legislativa adecuada y que no tuvo el eco deseado a pesar de que en días previos la Comisión de Finanzas, en una reunión celebrada en este recinto legislativo con los alcaldes de los 60 ayuntamientos, trató de ejercer presión para que estos aprobaran dicha reforma constitucional.
Vale la pena recordar que desde sus orígenes, al analizar los alcances y efectos jurídicos de dicha iniciativa y corroborar que eran más los contrarios que los pros que se obtendrían con su aprobación, el suscrito me manifesté en contra de dicha reforma. Ahora, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hago un llamado a los integrantes de los 60 ayuntamientos para que, sin importar el partido por el cual hayan ganado su elección, haga valer esa lucha histórica que tantos frutos ha dado a los municipios. Son ustedes, alcaldes, síndicos y regidores, donde podremos encontrar un contrapeso a los abusos y absurdos de fuerzas políticas con mayoría determinantes. Los municipios de los 60 ayuntamientos merecen mi pleno reconocimiento, pero sobre todo debo reconocer la participación de los 35 ayuntamientos que se manifestaron en contra de la reforma constitucional, pues con ello frenaron el intento agresivo en materia de fiscalizadora a que un grupo mayoritario quiso someter a las entidades públicas. Quizás sean ustedes los integrantes de los ayuntamientos quienes a partir de ahora se convertirán en el contrapeso que impide el avance de los nuevos vendedores de espejitos. Quizá ustedes sean el equilibrio que permita a nuestro Estado transitar en un marco institucional. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Diputada Michelle Brito Vázquez, por favor. Con su venia, señora Presidenta. Pues muy buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Hago el uso de la voz con el único propósito de decirles que estamos cumpliendo lo prometido a las mujeres de Tlaxco, Tetla y Atlangatepec, quienes el pasado 25 de noviembre, en la marcha conmemorativa que lleva a cabo con el motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se me acercaron y me pidieron, me exigieron más bien, y están aquí las compañeras diputadas presentes, no nada más a nosotros, sino también al señor gobernador y a los compañeros aquí diputados, nos pronunciemos a favor de que se emita la alerta de violencia de género para el estado de Tlaxcala, derivado del incremento de los índices delictivos en contra de las mujeres, por lo que me permito dar lectura a su solicitud. Diputada Michelle Brito, del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala. Por medio de la presente, nos permitimos enviarle un cordial saludo de las mujeres de Tlaxco, Tetla y Atlangatepec, y por este medio externar nuestras necesidades. Los 25 de cada mes nos visten de color naranja, un día para eliminar, erradicar y quisiéramos prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, pese a que es una forma de no olvidarse de la realidad que vivimos las mexicanas en nuestro país, no es suficiente un color, una fecha o una marcha. Necesitamos acciones concretas, que sean reales para las mujeres. En el caso de nuestro estado, todos conocemos una realidad innegable. La inseguridad ha invadido la mayor parte de nuestro bello estado. Desapariciones, trata de personas, violencia intrafamiliar y feminicidios. Es por ello que como mujeres hacemos por este medio el exhorto a que usted, nuestra diputada y representante del Congreso del Estado, le haga llegar esta exigencia al Congreso del Estado y al gobernador. Queremos que se pronuncien a favor de la emisión de la alerta de género. Queremos ver el interés de los diputados y el gobernador por las mujeres. No sentimos ser uno de los estados más seguros. Tenemos miedo de que nuestras hijas no regresen de la escuela, que entren a nuestro domicilio, que nos roben el poco patrimonio que tenemos, que nos sigan golpeando salvajemente y que nadie haga nada. Diputada, confiamos en que serás nuestra voz y que no te quedarás callada. Sin más por el momento, quedamos como tus seguras servidores. Firma Teresa Orozco y la vas a acompañar aproximadamente de 850 firmas de las que son del distrito de Tetla, Tlaxcala y Atlangatepec, de las mujeres. Por lo anterior, hago de su conocimiento que su solicitud está siendo debidamente atendida, pues como legisladora y principalmente como mujer, madre, hija y amiga, me preocupa la situación de violencia que se vive en nuestro estado. Es por ello que el día de ayer presenté ante la Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso la iniciativa con proyecto de acuerdo para la creación de una comisión especial que coadyuve con la sociedad civil para la elaboración de la solicitud de alerta de violencia de género.
con la finalidad de que se apliquen políticas públicas efectivas para la prevención, erradicación y sanción de los actos de violencia contra la mujer. Por lo anterior, exhorto de forma respetuosa al gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez. Quiero que todas las mujeres del Estado sepan que las legisladoras de este Congreso, incluida la de la Voz, tomamos en cuenta sus peticiones y demandas de justicia y seguridad. Y decirles que no están solas, que lo que nos piden no se queda únicamente en el discurso, sino que lo llevaremos a la acción. La iniciativa con proyecto de acuerdo que se presenta tiene por finalidad la creación de una comisión especial por tiempo indeterminado, el necesario para su objeto y la emisión del dictamen correspondiente y de la elaboración de la solicitud de alerta de violencia de género para el Estado de Tlaxcala, que se realice por las organizaciones civiles. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Rafael Ortega Blanca. Buenas noches. Con su permiso, señora presidenta. Primero que nada, quisiera pedir perdón, desde luego, mis compañeros legisladores, pero me veo en la obligación moral de poder tomar esta tribuna, porque si bien es cierto que algunos otros legisladores también toman una tribuna como esta para atacar, yo la quiero utilizar para defender. Hago uso de esta tribuna para externar mi adhesión a la manifestación que hace unas horas hubo en la Ciudad de México, donde 35,000 personas, toreros, ganaderos, aficionados, caminaron unidos para declararse en favor de la tauromaquia. Recordemos que hace algunos días la diputada, por cierto, de Morena, o desgraciadamente Leticia Varela, tuvo una intervención plagada de falacias en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para atacar a la tauromaquia desde el más absoluto desconocimiento. Resulta altamente irresponsable utilizar la tribuna que nos ha conferido el pueblo para usar su voz, para decir tantas mentiras y hacer comentarios plagados de falsedades. Esta legisladora, que merece mi respeto como persona, aseveró que a los toros se les prepara antes de salir a un ruedo. Dice ella, les llenan los oídos de periódico mojado, les untan vaselina en los ojos para nublar su vista, les meten algodón en la nariz para que les cueste trabajo respirar, les clavan agujas entre los genitales y otra serie de mentiras que yo la invitaría a que de verdad ella tuviera el valor o pudiera hacer esto que ella menciona. La señora conoce completamente el tema. Hablar con ligereza y por ende con irresponsabilidad de lo que se desconoce carece totalmente de ética. Es completamente válido estar en contra de la tauromaquia, pero no mintiendo. Por otra parte, también la diputada poblana Nayeli Salvatori del Partido Encuentro Social, también, por cierto, de la coalición a la que yo represento, haciendo gala de su ignorancia, manifestó que la práctica de la tauromaquia no debe ser considerada como deporte. La fiesta de los toros es una manifestación artística en sí misma, pero además es un arte que genera arte, toda vez que las demás disciplinas artísticas encuentran una fuente de inspiración en este espectáculo. Es innegable que la fiesta de los toros ha ejercido una notable influencia en la pintura, en la escultura, la literatura, la música, la fotografía, la arquitectura y el cine, así como en múltiples expresiones artesanales populares. Desde aquí hago un llamado a todos los diputados y diputadas, tanto del Congreso Federal como de los congresos locales, así como a los senadores y senadoras, a que no utilicen una tribuna para hablar sin testimonios, sin sustento, sin lógica de lo que no conocen, en este caso sobre la fiesta de los toros. Quienes no conocen sobre las corridas de toros deben saber
que esta no consiste en maltratar a un animal y que la tauromaquia no es tortura, ni en ella hay crueldad, puesto que ni los toreros ni el público que van disfrutan del sufrimiento. Una res engordada vive apenas 9 meses. La vida del toro bravo dura por lo menos 48 meses. Esto quiere decir que la existencia del toro es 5 veces más larga de la del toro que es de abasto. El toro vive entre 4 y 5 años en libertad y únicamente se lleva a la plaza una sola vez en su vida. La fiesta de los toros, además, constituye y es una importante fuente de trabajo, pues genera una gran cantidad de empleos, tanto directos como indirectos. Alrededor de la fiesta hay un sinnúmero de mexicanos que viven de esta industria, empleos dignos y respetables. Quisiera comentar que en una temporada en la Plaza México, que son 12 corridas de toros, asisten por lo menos 300,000 personas y van porque hacen uso de su libertad. Además, nos han atacado los toreros que somos personas agresivas. No lo somos. Hemos visto agresión más en otros deportes que en la fiesta de los toros. Los toreros somos personas como cualquiera de ustedes, y que nos hemos jugado la vida sin trampas y sin simulaciones. Ser torero, para mí, ha sido una formación de vida. Es lo que me ha dado a mí una identidad, lo que me dio una vida, una forma de vida. Y para terminar, quisiera decir lo que una gran figura del toreo antes decía: el toreo no es graciosa huida, sino es una apasionada entrega. Así es que yo, Rafael Ortega, agradezco el poder estar aquí, gracias a la gente que votó por mí. Y vuelvo a repetir, pido disculpas porque a lo mejor no es el lugar, pero si otros han atacado algo que a mí me dio una identidad, me dio la obligación moral de defenderla, y lo defenderé siempre. Torero nací y torero moriré. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Castillo. Con su permiso de la mesa. Pues mire, aquí principalmente estamos viendo la situación que nuestro líder principal, Andrés Manuel López Obrador, está tomando un ejemplo en cuestión de la Casa de los Pinos, ¿no? Se está dando cuenta que se va a convertir en un museo donde cualquiera va a poder visitarlo y va a poder llegar a donde ningún mexicano ha podido visitar algunos. Yo exhorto al señor gobernador para que la Casa de Gobierno se convierta en la Casa del Adulto Mayor Tlaxcalteca. ¿Qué podemos pedir nada más? Él tiene todas las posibilidades para irse a vivir a su casa, si es que vive o no vive, pero realmente la Casa de Gobierno pues da sería bien acogido por los adultos mayores tlaxcaltecas, que sería algo formidable. Yo creo que invito al señor gobernador para que un gramo de humildad se los dé a aquellos adultos mayores y pueda ser ahora la Casa de Gobierno, la Casa del Adulto Mayor Tlaxcalteca. Ahora es cuando. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? En vista de que ningún diputado o diputada más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la sesión siguiente. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día, propuesto siendo las 18 horas con 31 minutos del día 27 de noviembre de 2018,
Se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2018 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Excelente noche.